Antes de nada... Tenemos chica nueva en la oficina. Tenemos chica nueva en la oficina, se llama Raquel Robles, Kelu y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente y es juvenil. Y es la flamante nueva técnico de sonido de Carne Cruda. Sí, el hueco que ha dejado Eva López solo podía llenarlo una mujer a la que ha recomendado la propia Eva López. Una pedazo de profesional y aún mejor persona. Estamos muy felices de que esté aquí, ¿verdad, Bio? Yo estoy... agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Kelu, gracias por venir, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a vosotros. Ay, qué bien suena al otro lado del cristal. Joder, macho, qué pedazo de técnica hemos fichado. Oye, que estamos de verdad muy contentas, que hayas venido aquí y nos provoca tristeza despedir a Eva, pero la sustitución no podía ser mejor. Y se ve a Eva por detrás. Y se ve a Eva está por detrás. Yo estaría bien. Bueno, ¿tienes ganas? Sí, muchísimas. Menos mal que está hoy aquí ella conmigo, ayudándome. Pero vamos a ver, si tú tienes ya una carrera profesional prolongadísima, de éxito, además fulgurante, porque no solo eres buena técnica, me han dicho, sino que eres muy buena persona, que eso es fundamental para entrar en este equipo. Gracias. ¿Algo que decirle a esta chica? Pues que cada día, a partir de hoy y de mañana, ella pondrá como nadie la guillotina. Dale. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. El acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial estaba hecho la semana pasada. Por fin, después de 4 años de bloqueo inconstitucional de los populares. Pero el jueves, el diario El Mundo le deja este recadito en su portada a Feijóo. El PP teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática al pacto del CGPJ. Es la cabeza de caballo ensangrentada en la cama del líder del PP. La misma mañana, Los Santos le manda una bala en su homilía diaria. Le advierte de que no llegará a presidente si sigue cediendo frente a los socialistas. Sutiles nunca han sido. La extorsión funciona. Feijóo se acochina, baja la cerviz y obedece. Renuncia al acuerdo con la excusa de que el PSOE quiere reformar el delito de sedición. Queda claro que quien dirige la oposición no es su líder, sino la caverna con maneras de mafia, y que nuestra democracia está prisionera de esa derecha inconstitucional, incivil y tabernaria. Democracia plena. Esto da la medida de la escasa calidad de nuestro sistema. La cloaca destruye las alternativas progresistas y la caverna maneja la alternativa conservadora. Una portada de periódico y un editorial radiofónico son capaces de tumbar en una mañana la renovación de la justicia que se alarga 4 años. Renovar el CGPJ es un mandato constitucional. No hacerlo es ilegal. El PP lo ha bloqueado hasta en 3 ocasiones, siempre en legislaturas en las que no gobernaba. En las 2 últimas décadas, populares y socialistas han gobernado una cada uno, pero los consejos con mayoría conservadora han durado 15 años. De esa forma, se han asegurado el mando de la Sala Segunda del Supremo y de la Audiencia, donde se juzgan sus casos de corrupción y desde donde pueden perseguir a los rivales, como hace el juez García Castellón con Unidas Podemos. Si esto ya lo dijo Cosidó en aquella filtración. Controlaremos la Sala Segunda por detrás. Tampoco es que lo escondan. En estos 4 años el PP se ha inventado hasta 20 razones para incumplir la ley. La última es otra falacia. Jamás se había obstaculizado la renovación por una reforma legal. El cambio del delito de sedición, para incluir la violencia como condición necesaria, no es una cesión al independentismo, que ni siquiera lo ha pedido para aprobar los presupuestos. Es una adecuación a la legislación europea vigente. El Ejecutivo tiene la legitimidad y el apoyo de la Cámara para hacerlo. Intentar impedirlo es otro chantaje de esa derecha iliberal y mafiosa. La democracia no es tal cuando poderes públicos y privados conspiran contra la soberanía popular. No es democracia plena un sistema en el que las decisiones no las toman los cargos electos, sino un difuso poder en la sombra que se autodenomina derecha política, judicial y mediática. Feijóo es una marioneta en manos de esa derecha inconstitucional
que tiene secuestrada la justicia y acusa al gobierno de ilegítimo y golpista mientras da un golpe a la Constitución. En su Jueves Negro, un Feijóo titubeante, inseguro, soltó que la novela de George Orwell, 1984, fue publicada el año al que hace referencia el título, 34 años después de la muerte del autor. Ay, si la hubiera leído, sabría que se ha convertido en un peón más del Ministerio de la Verdad que le vigila y de la Policía del Pensamiento que le controla para que no se salga del guión que le dictan. Parece que los guionistas están escribiendo su muerte prematura. Federico está a una homilía de pedir que tiren a Feijóo por la borda y nombren a Ayuso capitana. Y yo no descartaría que ocurriera. La brunete mediática saliva con la posibilidad de presentar a Isabel la Católica, el azote de la izquierda, a las elecciones. Se han dado cuenta de que Feijóo es más flojo y más torpe de lo que parecía en Galicia. No es lo mismo moverte por tu tierra, con la mayoría de la prensa a favor, que soportar los ladridos de la jauría madrileña. El gallego ha cometido el mayor error que puede cometer uno ante unos matones: mostrar debilidad. Si lo eliminan para poner a Ayuso, España se enfrentará a la posibilidad de tener un gobierno tan ultra como la caverna que la jalea. Mientras en Brasil se quitan a Bolsonaro de encima, aquí nos quieren poner a una prima hermana. Bolsonada se titula esta canción que le dedicaron al fascista brasileño sus compatriotas Francisco el Hombre, un grupo que se llama así por un personaje de 100 años de soledad. El pasado septiembre en Rock en Río pidieron la caída del presidente porque, como dice la letra, si a un fascista le das un cargo, se beneficiará de la desesperación. Su bolsillo siempre estará lleno y el nuestro siempre vacío. A Bolsonaro lo han vencido, ahora hay que derrotar al bolsonarismo que apoya casi la mitad del país. Pues de Lula que vuelve, de Liz Truss que se fue, de Feijóo que puede durar casi menos que ella, hablamos en el programa de hoy. Pero antes déjame decirte lo que me gustó el programa que os habéis traído desde el Sáhara, que emitimos el lunes, y qué bueno poder verlo en el vídeo que grabó Marta. Bueno, aquello fue, la verdad, literalmente un programa de guerrilla. Hubo un momento en la Jaima en la que estábamos grabando el programa que alguien encendió una olla express a medio metro del micro. Así hombre, que hay que estar bien alimentados cuando haces carne cruda. Yo después de aquello, en fin. Bueno, una buena experiencia personal y profesional. Sí. Yo creo que ya estás para presentar el programa tú sola. Siempre, caballero, que es el lunes, no diga... Ah, no, que es miércoles, no diga tonterías, que es miércoles. Vamos al lío. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a la tertulia que... Uy, que me he adelantado yo, que había algo más que decir. Voy a repetirlo. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, a la tertulia de actualidad que escuchan a escondidas Federico Jiménez Los Santos, ayer fue su día, por cierto, sí, el día de todos los santos, y Santiago Abascal, porque en el fondo estas cosas pues les ponen el nido de rojos... Y de rojas, porque ¿a quién no le va a gustar una tertulia de actualidad crítica del siglo XXI con la que está cayendo? Si hasta Germán Terch entre copa y copa la escucha. Claro, una aquelarre de periodistas que cojean del pie izquierdo, en el que hoy participan Antonio Maestre, Pablo Elorduy del Salto, y esto ha sido una sorpresa, el grandérrimo Bob Pop. Crudos días a todos, queridos, ¿cómo estáis? Crudos días. Crudos días. Bob, ¿qué tal? Crudos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a contar, ¿no?, que Bob está sustituyendo. Está sustituyendo a Magda Bandera de la Marea porque ha tenido un imprevisto y todo hay que decirlo. La hemos avisado hace media hora y ha aceptado unirse al nido de rojo porque has dicho que ahí encajas perfectamente, por lo que sea. Sí, es que me ha parecido un regalo matutino. ¿Quién te iba a decir a ti que te ibas a levantar esta mañana y tenías un nido de rojos que plantar? Qué buen despertar. Qué buen despertar. Bueno, queríamos repetir la terna con la que estrenamos este espacio en septiembre, en el que Antonio levantó cierta polvareda, sobre todo por las redes sociales, por su señalamiento de público y la justificación de su presencia en Al Rojo Vivo. ¿Algo que matizar, añadir o comentar? Epur se mueve. Y por lo tanto se mueve, como decía el gran Galileo. Bueno, pues vamos con los temas. Vamos, pero antes de entrar con los temas de actualidad, queremos hablar del Salto y de La Marea, dos medios imprescindibles de periodismo independiente, aunque ese periodismo independiente cueste y mucho. Creo que si tuviera 250.000 euros, se los daría a La Marea. Pero como no los tengo, vengo aquí a pediros que entre todos y entre todas consigamos levantar 250.000 euros en un crowdfunding, el crowdfunding definitivo, el padre de todos los crowdfunding, la madre de todos los crowdfunding, para que La Marea
sea aún más grande y sólida de lo que ya es. Ahí escuchamos a Voz Pop, director adjunto de este medio, en el vídeo promocional de la campaña que ha emprendido La Marea para lograr la estabilidad económica de este proyecto, que lleva 10 años haciendo periodismo del bueno, a contracorriente, y sin las empresas del IBEX que riegan de publicidad a muchos medios. Bueno, es una campaña muy ambiciosa, tiene como objetivo reunir un mínimo de 250.000 euros, como escuchábamos, y solo faltan 5 días para que finalice. De hecho, en La Marea llevan varios días casi sin publicar noticias para dirigir todos sus esfuerzos a lograr este objetivo económico. Bob, ¿por qué es tan importante alcanzar esa cifra tan grande? Básicamente porque si no llegamos nos quedamos sin nada, que parece una tontería, pero no lo es. Y porque yo creo que es la forma que tenemos de hacer La Marea realmente sostenible. Y además no es simplemente una cuestión de supervivencia, sino de poder contratar nuevos colaboradores, de que la gente que está dentro podamos cobrar jornada completa, un sueldo digno, de poder tener dinero para investigar, de montar encuentros presenciales, de organizar un podcast para competir con vosotros y hundiros ya para siempre en la vida, pues todo lo que hace falta para ser un medio que además me encanta que esté ahí El Salto, porque no queremos ser el medio exclusivo, o sea, queremos que la gente colabore con nosotros, pero por favor, también hay que colaborar con El Salto, con vosotros, con todos los medios, que no dependemos del IBEX, y que además intentamos hacer un periodismo libre donde no tenemos que estar preocupados por si alguien nos va a dar un toque o no, sino que sean los lectores y las lectoras quienes tengan un medio propio para hacer un periodismo que además se parece mucho al vuestro, que no es un periodismo de ponernos medallas y decir qué guay somos, sino que pueda mejorar en algún modo la vida de la gente o que podamos hacer un toque de atención. No llegamos nunca llegamos al nivel de los santos con Feijóo, pero lo mismo podemos hacer que las eléctricas abusen menos. Sí, en eso estamos todos y todas. Antonio Maestre fue subdirector de La Marea hasta hace bien poco, cuando algunas críticas dirigidas a él empezaron a afectar a los socios de La Marea, que empezó a perder. De hecho, esto es parte fundamental también para recuperar un poco aquello que perdió. Pero independientemente, y esto es verdad, porque a lo mejor al decirlo me cuesta. Porque Magda se lo merece. Uh-huh. Sí. Se lo merece mucho porque lleva 10 años luchando por este proyecto. Lo está pasando ahora mal y se lo merece. Y solo por ella tiene que salir adelante. Pues le mandamos desde aquí un abrazo grandísimo a esta queridísima compañera nuestra y a toda la gente de La Marea que lleváis durante estos 10 años trabajando durísimo para que un medio de referencia, para mí uno de los que explica mejor el contexto de la realidad en la que vivimos, siga no solo sobreviviendo, sino haciendo buen periodismo. Antonio, vamos a ese ánimo arriba. Como estáis viendo, detrás de estos medios detrás de estos grandes medios hay grandes personas y que se dejan la piel cada día. También nuestros compañeros y compañeras del Salto, un medio cooperativo que vive de sus lectores y que tampoco acepta publicidad ni financiación de cualquiera. Estos días ha enviado una carta urgente a su comunidad de socios y socias. Este año, 2.000 socias se han dado de baja, casi 5 por día. Unas cifras nunca vistas, la enorme mayoría por motivos económicos. Aunque la entrada de nuevas socias ha compensado en parte esta pérdida, estamos hoy 1.000 suscriptores por debajo de lo que necesitaríamos. Esto se suma al impacto de la inflación en nuestras cuentas. Sin ir más lejos, los gastos de imprenta han subido un 40%. De no tomar medidas urgentes, a finales de 2023 nos quedaremos sin dinero para pagar los salarios o la imprenta. En esta carta, El Salto anuncia también una campaña para lograr esas 1.000 suscripciones que logren cuadrar las cuentas. Además, la revista en papel pasará a ser trimestral, con un nuevo diseño, con un nuevo formato y secciones. Pablo, cuéntanos en qué situación estáis y cómo os podemos ayudar. Pues, claro, estamos hablando de que ya estamos dentro de una crisis económica generalizada, ¿no? Que comenzó incluso antes de la invasión rusa de Ucrania, ¿no? El aumento de los costes, los famosos cuellos de botella, el papel, todo se ha encarecido la distribución. Y claro, nosotros teníamos un modelo mensual que, como dice la carta, pues ha quedado obsoleto o se ha disparado los costes, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar? Pues a las personas ya suscritas les hemos pedido que difundan la palabra, que creo que para nuestros medios es fundamental el boca a oreja.
Y a las personas no suscritas, nosotros, como La Marea, pues al final siempre hemos creído en la comunicación horizontal, hemos puesto todos los artículos a disposición de quien lo quisiera leer, quien lo pudiera leer, no funcionamos con muros de pago. Pero también sabemos que hay gente que se lo puede permitir, que hay gente que puede hacer un esfuerzo extra al cabo del año por esa información que lee, que quizá sin darte cuenta has leído 100 artículos del Salto, 100 artículos de La Marea en ese periodo, y dices, bueno, pues ¿por qué no me voy a suscribir? No comulgo con todo la ideología o con todos los contenidos o con todos los textos o con todas las firmas, pero quiero que esto sea posible y lanzar también el mensaje de que es posible para proyectos que vendrán que ahora mismo pues están tapados por la situación económica, ¿no? Le comentaba antes a Antonio fuera de micro que es que hay un relevo generacional que probablemente no se está dando porque nos estamos cada vez pues acostumbrando a medios más pequeños, a proyectos más unipersonales o ni siquiera eso, porque realmente la generación de una empresa periodística pues es muy complicada en este país y con los condicionantes que tenemos pues aún más complicada. Yo siempre suelo decírselo a los oyentes con los que me encuentro, no cuesta tanto. Si piensas en el cafecito de una mañana, 5 euros al mes, la cantidad de contenidos que puede ofrecerte La Marea, El Salto o Carne Cruda, no es tanto. 5 euros yo creo que puedes encontrarlos en algún hueco de tu bolsillo. Las personas que escucháis Carne Cruda sabéis que este programa tampoco sería posible sin vosotras, sin todas las productoras que financiáis esta república independiente, y os animamos a ser generosos también dentro de vuestras posibilidades con las compañeras del Salto y La Marea. Sí, como decía Pablo, es muy bueno animar a vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo a que inviertan en periodismo independiente de calidad, porque os necesitamos y nosotras también. Carne cruda solo es posible si tú lo haces posible. Hazte productor o productora en carnecruda.es. Ayúdanos a seguir siendo independientes y sostenibles. El gobierno nos ha querido llevar a la ruptura planteando algo que ningún partido de Estado puede aceptar. Nos sorprenden con un comunicado a las 8:30 de la tarde, cuando el presidente del gobierno estaba volando, simple y llanamente para romper de manera unilateral. Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también, créanme. Y estoy seguro de que llegarán. Con este PP y con otro PSOE. Las fuerzas más extremistas de la derecha, las que no han querido el acuerdo, las que lo han torpedeado desde el principio, las que no quieren cumplir la Constitución ni les importa, han doblado el pulso al señor Feijóo, que ha perdido todo su crédito. El último capítulo del larguísimo culebrón de la renovación del Poder Judicial fue emocionante y sobre todo decepcionante. Tras 4 años de bloqueo, parecía que el PSOE y el Partido Popular estaban a un paso del acuerdo. Sí, pero en el último instante, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio marcha atrás. Luego supimos que presionado por la caverna mediática. El Partido Popular aguanta porque aguantó Ayuso. Y parece que Feijóo no lo ha entendido. No ha entendido nada. Se le trajo para que no hiciera lo de Casado y está haciendo lo mismo, empezando por mantener a Cuca haciendo el canelo. También por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha aireado su pulso a un Feijóo cuyo liderazgo ha quedado muy cuestionado. Bueno, ya hemos dicho que el PP lleva postergando este mandato constitucional de renovar el Poder Judicial. ¿Se está poniendo a Feijóo, que apenas lleva 7 meses al frente del PP, cara de Pablo Casado, Antonio? Sin ninguna duda, mira. Además, el problema que tiene Feijóo es que él no tiene una ideología previa, consolidada, ¿no? Él está acostumbrado a vivir en un espacio de confort, de tranquilidad, y ha llegado a Madrid y aquí hay que llevar casco y cota de malla abajo del fachaleco. Sí, sí. Entonces se ha dado cuenta que él no tiene la capacidad para poder dirimir las disputas de poder internas que existen en la derecha madrileña. Una de las cuestiones importantes es que Feijóo nunca ha visto en su liderazgo en riesgo, ¿no? Y aquí se está dando cuenta de que todas las decisiones que pueda tomar están tuteladas por un poder que está por encima de él. Y el liderazgo se mide en esos términos, ¿no? En saber también controlar tu propio espacio.
Algo que muchas veces hemos criticado en la izquierda, pero que, por ejemplo, sí se ha demostrado que hay gente que sí sabe liderar su propio espacio, a costa de tener disputas bastante fratricidas, pero para controlarlo. Feijóo ha dejado claro que no manda en el Partido Popular. No manda y tampoco le parece mal cuáles son las decisiones que se toman, quiero decir. Es decir, no tiene ningún conflicto de intereses con esas decisiones que se toman. No tiene ningún conflicto de intereses con el hecho de ser igual de radical que Pablo Casado. Pero sí puede tenerlo con el hecho de a lo mejor no llegar a las próximas elecciones y claro, y el esos que le manejan acaban cansándose de él. Los caminos de ida y vuelta nunca son adecuados. Yo creo que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial estaba amortizada completamente por el Partido Popular, es decir, ya no le generaba coste. Pero el hecho de intentar llegar a una reforma y luego echarse hacia atrás, eso sí genera coste. Genera un coste de liderazgo, genera un coste de inestabilidad ideológica, de no saber muy bien el camino el que llevas, ¿no? Y además te produce una quiebra, una especie de brecha que los que van a ir a por tu liderazgo son capaces de asumir. Una vez que pagas un chantaje, por pequeño que sea, los demás van a ir a hacer todo lo posible para volver a doblarte el brazo. Y yo creo que eso es de lo más relevante que se ha visto, porque además en el Partido Popular, y ya acabo que me enrollo, en el Partido Popular hay un problema, y es que han llevado a su electorado a un lugar del que ya no es posible traerlo. Han hablado de gobierno ocupa, gobierno ilegítimo, gobierno golpista. ¿Cómo vas a pactar con un gobierno que es así? O sea, al Partido Popular le ocurre ahora lo que le pasó a Ciudadanos con Albert Rivera, que es el síndrome de la banda. Les has llamado la banda, les has considerado prácticamente un gobierno golpista, y de pronto, cuando vuelven las elecciones, dices, a lo mejor pacto con él. Pues tu electorado es normal que no lo entienda. Claro, y paradójicamente los que están dando un golpe a la Constitución son esos que se llaman constitucionalistas. Roberto, ¿tú cómo lo ves? ¿Llegará Feijóo a las elecciones o no? Es que a mí lo que más me llama la atención de esto es que lo que ha conseguido el PP es que en vez de estar hablando de lo que están haciendo inconstitucionalmente, que es no renovar el Consejo General del Poder Judicial, todos estamos entretenidos en analizar cómo afecta esto el liderazgo de Feijóo o de Díaz Ayuso. Pero realmente, como estrategia de despiste, está muy bien, porque realmente lo que es algo grave y anticonstitucional se está convirtiendo en una comidilla de pasillos y en un análisis de la política interna del PP, que por otro lado tampoco estoy tan de acuerdo con Antonio Maestre, un beso enorme, compañero, con esto, porque siempre le ha venido bien al PP jugar a esta bicefalia de poli bueno, facha mala. Entonces, cuidado que esto no forme parte de su forma de usar el rastrillo para que todo el mundo entre. O sea, el modelo Gallardón-Aguirre se está haciendo otra vez con Ayuso. El problema es que Aguirre los dejaba más tiempo vivos. Ayuso los descabeza y los dejaba muertos mucho antes en la cuneta. Bueno, en ese juego de poli bueno, facha mala, casualmente el día que Feijóo dio marcha atrás, Isabel Díaz Ayuso se fue de viaje institucional a Galicia natal del presidente del PP y lo hizo, ojito, para visitar la sede de Inditex y el pueblo de la enfermera Isabel Zendal, a la que dedicó el famoso hospital de pandemias que costó un dineral y que ya no se sabe para qué sirve. Luego hemos sabido, porque lo ha filtrado el propio entorno de Ayuso, que aquel día presionó a Feijóo para no pactar con el PSOE. Yo ya le he dicho a quien tenía que decirle lo que tenía que decirle. Así fue. Eso fue. ¿Crees, Pablo, que Ayuso está ahora ya, saboteando al líder del PP? Bueno, Ayuso está jugando sus cartas, que las cartas en política y los tiempos siempre divergen, ¿no? Yo creo que Ayuso no puede tener demasiadas expectativas en hacer un reemplazo rápido de Feijóo, es mi opinión al menos, pero hay una diferenciación, ¿no?, que yo haría, que es el liderazgo del PP sigue en manos de Feijóo, en el sentido de que es la persona elegida en el Congreso, pero el liderazgo de lo que podríamos llamar más ampliamente el partido de la derecha española es compartido y probablemente con Federico, ¿no? Es compartido con Federico y con los magistrados del Poder Constitucional, del Tribunal Constitucional. Yo creo que ese ha sido un eje de ataque al gobierno que, como decía Antonio, pues se ha calificado de ocupa, de ilegítimo. Se han hecho, digamos, cantos de sirena al golpismo desde distintos estratos de este partido de la derecha, y el Constitucional ha sido un ariete, ¿no? Con el tema de los decretos del estado de alarma se vio claro. Y durante un momento también pareció que Vox, integrado en ese gran partido de la derecha,
incluso siendo, digamos, el partido del rey el que más directamente ha tratado de que el rey saliese de su posición de arbitraje, que es la que le reconoce la Constitución. Bueno, pues Vox jugó ese papel, desde luego Ayuso juega un papel como outsider política, como la alternativa iliberal, la alternativa más autoritaria para, digamos, una escalada de la ruptura con la Constitución del 78, en el sentido que estamos viendo en otros países, ¿no? Yo creo que esto forma parte. Y desde luego los Santos, El Mundo, pues forman parte de ese partido de la derecha y lo dirigen. Feijóo puede seguir dirigiendo el Partido Popular, que mientras ese partido de la derecha no vea colmadas sus expectativas, no es gran cosa para el político gallego. Ayuso ha sido la que más frontalmente se ha enfrentado a Pedro Sánchez. Os pido una respuesta breve a esta pregunta. ¿Es posible que sustituya a Feijóo en la candidatura a las próximas elecciones? ¿Le da tiempo al PP a hacer ese cambio de cromos? Yo lo veo muy difícil. A ver, todo es posible en política, ¿no? Pero no creo ni siquiera que para el Partido Popular fuese una buena idea con el poco tiempo que queda. Es más probable que si es así, espere a erosionar a Feijóo y que fracase para dar el salto. Yo tampoco lo creo. Además, creo que en una serie de territorios Ayuso es una rémora y Feijóo no lo es por esa ductilidad, esa flexibilidad que ha mostrado hasta ahora. ¿Roberto? Yo tampoco creo, pero no ahora. Pero sí creo que le están preparando el camino. Mientras tenga salud Miguel Ángel Rodríguez, sí. todo va bien. Bueno, se la conserva en Ginebra, creo. Sí. ¿Y crees que Ayuso tiene buena prensa fuera de Madrid? Es que el problema de Ayuso es que como tiene tanta prensa, porque ha llegado tan lejos a todo el tiempo lanzando butats que funcionan y que le dan, pues tiene buena prensa entre quienes buscan a alguien como Ayuso. O sea, el trumpismo ahí es nuestra adaptación y pues Trump tenía una prensa horrible entre la prensa democrática y sin embargo presidió un país. Eso es. Ayuso tiene mucha prensa y además tiene ese punto como que a la gente le puede hacer gracia y pese a todo podría llegar al poder perfectamente. Además hay que pensar que Ayuso llega desde el poder. Yo creo que otro problema de Feijóo es que Feijóo cuando no tiene poder y prebendas que repartir no es nadie. Pero Ayuso sigue teniendo poder y prebendas que repartir en un Madrid donde ella hace y deshace y tiene un montón de colegas en las altas esferas. Y está destruyendo la sanidad pública, entre otras destruyendo al tiempo que se la está dando a las mutuas privadas. O sea, no es que sea una loca capicácero, no, es una señora que sabe muy bien lo que hace. Efectivamente. Claro. Bueno, el enésimo bloqueo del PP a la renovación del Poder Judicial ha evitado la enésima bronca en Unidas Podemos, que cada día hace menos honor a su nombre, porque las discrepancias entre la formación dirigida por Ione Belarra y el proyecto de la vicepresidenta Yolanda Díaz no dejan de aumentar. Sí, Podemos quería a la jueza Vicky Rosell, exdiputada de la formación y actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, como vocal del Consejo General del Poder Judicial y advertía que sus diputados no respaldarían el acuerdo si el PP no aceptaba su nombramiento. Esto no es otra cosa que la continuación de la cacería que le montó el Partido Popular con un juez delincuente a una magistrada honesta. Y todo lo demás son argumentos que casi parece un chiste malo. El PP defendiendo la despolitización de la justicia, es que, de verdad. Sin embargo, según publicó el diario.es, la vicepresidenta Yolanda Díaz descartaba la candidatura de Vicky Rosell para favorecer el acuerdo con el PP, que reclamaba candidatura sin vinculación con los partidos. Entonces, sin la marcha atrás de Feijóo, Antonio, ¿tú crees que estaríamos hablando de guerra abierta en el seno de Unidas Podemos? Bueno, la batalla se comenzó. Lo que pasa que es verdad que las hostilidades cesaron precisamente porque el Partido Popular tiró por tierra el acuerdo con el del CGPJ. Lo que estaba ocurriendo es, a mí Victoria Rosell me parecería una excelente candidata para el Consejo General del Poder Judicial, no solo por su valía jurídica, sino porque además ha tenido que sufrir en carne propia lo que es la podredumbre de la judicatura, ¿no? O sea, que no se me ocurre nadie ahora mismo que desde el punto de vista progresista pudiera tener una mejor posición para poder defender unos intereses de democratización dentro de la judicatura. Pero eso es una discusión yerma, viendo cuáles son los
los procesos de posibilidad que existían en aquel momento, ¿no? La renovación, tal y como está ahora mismo, del Consejo General del Poder Judicial solo se puede producir con un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Si produce el veto del Partido Popular, no puede salir adelante. Por lo tanto, si el Partido Popular se niega a aceptar cualquier tipo de propuesta de Unidas Podemos, y esto es así, cualquier tipo de propuesta de Unidas Podemos, pues entonces no va a salir adelante, ¿no? Llegados a ese punto, la propuesta o la obcecación con que Victoria Rosell fuese candidata y si no se votaba, eso ponía en una posición difícil a Yolanda Díaz, porque precisamente ella daba prioridad a que el acuerdo saliera adelante para que se renovara el Consejo General del Poder Judicial más allá de los nombres. Y esto se utilizó, el capital político de Victoria Rosell, que es un capital indudable, para intentar pues culpabilizar a Yolanda Díaz de que se fuese ayudara al veto. Y esa era la coyuntura de enfrentamiento que en aquel momento había. Y no deja de ser una más de esos enfrentamientos que existen, que yo creo que deberían de cesar en pos de la unidad de la izquierda, porque es imprescindible para el próximo ciclo electoral. Pablo, ¿tú también crees que la presentación de la candidatura de Vicky Rosell es un palo en las ruedas de Sumar y de Yolanda Díaz? Creo que ya de lo que va esto ya desde hace un tiempo, posiblemente desde que el espacio se rompiera en la previa de las elecciones de Andalucía, es colocar números y colocar fichas, y posiblemente la manera de encuentro será esa, alcanzar acuerdos sobre posiciones. En ese sentido, que Podemos intentase colocar a Victoria Rosell, pues es parte de este movimiento, ¿no? Yo coloco, digamos, a mis personas de confianza, que, como dice Antonio, en este caso pues es alguien con un capital político y ético indudable, lo coloco y desde luego tensa el espacio. Son tantas o tan pocas, si lo vemos desde un punto de vista más pesimista, las fichas que se van a tener que colocar, los encajes que se van a tener que hacer, que estas tensiones se van a repetir. Yo no creo que esto sea un antes y un después. Creo que, como decía, el espacio viene roto incluso antes de las elecciones en Andalucía, y que va a ser muy difícil el sudoku de que todo el mundo quede contento en unas futuras negociaciones para esa unidad, ¿no? Que yo creo que es un poco no desaprovechar un caudal político que sigue vigente. Así lo relatabas, así lo explicabas en tu columna semanal en El Salto. El marco es que el flamante juguete de ayer hoy es un juguete roto. La realidad es que su dirección y el que queda en pie de sus fundadores ha afilado su colmillo contra todo lo que recuerde e invoque el mantra de que Podemos debe ser destruido. Y así empieza, otra vez, el bucle. Unos reaccionan como energúmenos a los ataques, y esa es la prueba que necesitaban los otros de que con esos no se puede ni se podrá. Dicho así, pinta mal la cosa, aunque en esa misma columna afirmas que lo más probable es que todo termine con un abrazo forzado en un gran mitin y con todos los actores asegurando que nunca estuvimos mejor, porque, en tu opinión, a las dos facciones les separan dos diferencias ideológicas y media, es decir, prácticamente nada. Roberto, ¿qué necesita hacer el proyecto de Yolanda Díaz para sumar a Podemos de cara a las generales de 2023? A ver, yo lo primero que quería decir, también en pos de la unidad de la izquierda, como ha dicho Maestre, es que si en alguna de estas Podemos Sumar se ha librado del ostión, como por ejemplo en este caso, con el caso de Vicky Rosell, que no especulemos con lo que hubiera pasado. A mí me parece bien que si podemos librar de alguna hostia a la izquierda, desde la izquierda, que no o sea, que aprovechemos la oportunidad. Yo creo que eso estaría bastante bien. Pero por otro lado, yo no tengo muy claro lo que tienen que hacer. Yo creo que tienen que hablar, que tienen que tener... tienen que, sobre todo, quitarse de encima la nostalgia, porque yo creo que se critica mucho a la nostalgia rojopardista, pero creo que Podemos tiene que mirar para adelante y quitarse de encima la nostalgia, que es un peso enorme. No digo que Sumar sea el futuro, también creo que Podemos puede ser el futuro, pero tienen que dejar de mirarse así, como de lo que podíamos haber llegado a ser, lo que queréis destruir, y sobre todo tener en cuenta que es que estamos los votantes deseosos de poder votar sin taparnos demasiado la nariz. Antonio, tú llevas publicando desde hace tiempo estas rupturas y estas colisiones internas de Podemos con un gran coste profesional para ti. ¿De dónde viene esa tensión?
de hacer información. Yo publiqué un artículo, se llama Melancolía en Podemos, en que explicaba, esto es febrero de este año, en el que precisamente explicaba cuáles eran las tensiones que había cuando todavía no se habían dirimido, ¿no? En aquel momento se negó que eso existiese. Yo creo que ahora ya no creo que lo niegue ni los protagonistas, ¿no? No son capaces de negarlo. Simplemente eso, que hay a veces que es que contar lo que ocurre pues tiene costes, ya está, pero esto es un asumido en el periodismo. Yo creo que cualquier periodista que siga las formaciones, ambas formaciones, sabe cuál es la situación y sabe que hay. ¿Y no es posible la integración de Podemos en Sumar? ¿No es posible salvar la situación? El problema está en que a mí las fuentes al más alto nivel me dicen que las posturas son irreconciliables. A partir de ahí pues se podrán reconciliar o no, pero el punto de partida es que me dicen que las posturas son irreconciliables, porque el proyecto de Yolanda Díaz quiere autonomía para poder crear su proyecto, y Podemos considera que se merece una posición preeminente a la hora de conformar ese proyecto. Y en eso están todas las luchas. Esa autonomía que quiere Yolanda para su proyecto no se la quiere conceder Podemos. Habrá gente que considera que tiene razón Podemos porque cree que se merece una posición preeminente a la hora de la construcción del proyecto, y habrá otra gente que dice que una vez que han nombrado a Yolanda Díaz de manera digital, pues que ella necesita tener autonomía para poder crear su propio proyecto, y en esas estamos. Pero lo que ocurre es eso, no es más que Yolanda quiere un camino y Podemos no quiere ese camino. Podemos quiere una coalición, y Yolanda Díaz dice que la coalición no es el proyecto que ella quiere, y a partir de ahí pues están habiendo una especie de tour de force en el cual se están intentando ganar posiciones y conseguir un capital político suficiente como para ponerlo sobre la mesa, y a la hora de sentarse a negociar, a ver quién tiene más fuerza. Es muy parecido a lo que está ocurriendo con la guerra de Ucrania. Es decir, hay que conseguir el poder suficiente para, a la hora de sentar a la mesa, tener la fuerza suficiente para poder imponer tus decisiones al espacio. Y no es más que eso. Dejemos las tristezas y melancolías que nos provoca la izquierda en España y vayamos a la alegría de la izquierda latinoamericana. Sí, en los últimos tiempos hay que buscarla allí, en América Latina, y el pasado domingo Lula nos dio un alegrón en Brasil. Tentaram me enterrar vivo e eu tô aqui. É a vitória de um imenso movimento democrático. A maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Luis Ignacio Lula da Silva se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales con más de 60 millones de votos, lo que nunca nadie antes había conseguido, al ultraderechista Jair Bolsonaro, aunque el margen entre ambos candidatos ha sido de menos de 2 puntos que dejan al país totalmente dividido. Lula, que acaba de cumplir 77 años, ha resucitado políticamente y volverá a ser el presidente presidente 2 décadas después de su primera proclamación, y lo hace después de que, como le hemos escuchado decir, quisieran enterrarle vivo. Hace 3 años salió de la cárcel, en la que pasó 580 días por un montaje judicial. Y será presidente si nada se tuerce, porque ya estamos curados de espanto y podemos esperar cualquier cosa de un Bolsonaro que durante la campaña no ha dejado de sembrar dudas sobre el proceso electoral y ha estado 2 días en silencio sin reconocer la derrota. Un silencio insólito en alguien que nunca ha dejado de hacer ruido. Que respeita homossexual. Eles é que tem que respeitar. A sociedade brasileira não gosta de homossexual. Não existe homofobia no Brasil. Tem que deixar de ser um país de maricas. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Você prefere a lei do feminicídio ou sacar uma pistola e pá, 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 pá? Ayer, por fin, Bolsonaro hizo un breve discurso en el que no mencionó la palabra derrota ni reconoció la victoria de Lula. Además, justificó las protestas de sus partidarios como respuesta a la forma injusta en la que se llevó a cabo el proceso electoral, dice. Curioso que lo diga quien utilizó el ejército el domingo para intentar dificultar el voto de los partidarios del PT, el Partido de los Trabajadores que preside Lula da Silva. Roberto, ¿temes el caos en Brasil, al que cantan los Sepultura en esta canción? Es que si tú no tienes para comer, lo de menos es el caos. Quiero decir, yo creo que hay un código binario en ese sentido que es 0-1. Es gente que cuando Lula gobernó acabó con los niveles de
desnutrición, de pobreza, de un modo que nadie había conseguido. De modo que este caos que se puede mirar desde fuera, desde los mercados internacionales y un montón de milongas, ya tiene que ver con la supervivencia de un montón de gente y la posibilidad de tirar hacia adelante. Con lo cual, a mí en este caso es que el caos me da igual porque el caos es para pijos. Entonces yo creo que en Brasil no están para esas tonterías. Y por otro lado, lo que sí temo profundamente es que creo que el fascismo, que cada vez va a más, cada vez es más perverso y cada vez se comporta con menos caretas. También creo que tiene que ver con que antes, hace unos años, había esa sensación de que había recursos para todos y ahora sabemos que no los hay. Y por eso están cada vez los fachas más calientes y más agresivos, porque saben que no se puede repartir todo, con lo cual cada vez el pastel es menor y los suyos son muchos. Pero en el caso de Brasil y de muchos de los países de Sudamérica, esto también tiene que ver con la supervivencia y con la dignidad de un montón de personas. Y en ese caso creo que Lula tiene un desafío por delante, porque además él tampoco va a tener el poder. Es decir, las cámaras siguen copadas por toda la gente de Bolsonaro y su capacidad de maniobra va a ser limitada. Pablo, ¿tú crees que la ultraderecha está retrocediendo, que fracasa cuando gobierna, cuando la gente ve que no gestiona bien? Claro, es que parte de la derrota de Bolsonaro también tiene que ver con la gestión del COVID, ¿no? Y con la excesiva mortalidad que ha habido en Brasil, comparable, por cierto, a la de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí. Y es algo trágico, porque que alguien de derechas conservador gobierne no tendría por qué implicar que esto se hubiese dado, pero sí creo que la gestión de Bolsonaro ha sido un desastre, que el abandono del poder en Brasil de los sectores tradicionales siempre está aparejado con una amenaza de golpe. La amenaza de golpe en Brasil, ya antes de Bolsonaro, de golpe militar, es una idea reclamada por cómo ha sido la historia del país, y que afortunadamente yo creo que Lula tiene bastantes recursos, quizá no de los que nos gustaría a las personas, digamos, situadas más a la izquierda, de los de este nido de rojos, pero la elección del vicepresidente Geraldo Alckmin, que es alguien del establishment, vamos a decir, del PSB, que además va a ser la persona que comande el traspaso de poderes, es un mensaje de tranquilidad institucional, ¿no? Como se diría por aquí. Bueno, claro, es que las cosas se han ido tanto a la ultraderecha, hacia el fascismo, que ya la socialdemocracia parece comunismo. Exacto, sí. De todas formas, yo estoy con Bob Pop en la cuestión de cómo lo vemos desde aquí, ¿no? Y lo que muchas veces desde nuestras educaciones de clases medias pensamos que tiene que ser Brasil. Y ves los resultados en Brasil y ves cómo Lula ha ganado el voto de las personas negras, de las personas más pobres, el voto en el norte del país, que son las regiones más depauperadas, y dices, bueno, es que aquí realmente la extrema derecha se ve amenazada una pérdida de privilegios que viene de la época colonial y viene del esclavismo, ¿no? Y para evitarlo incluso movilizó a las fuerzas policiales que intentaron evitar que en el nordeste, la zona donde tiene más voto el PT, el partido de Lula, tuvieran dificultades para votar. Bueno, se ha derrotado a Bolsonaro, pero no al bolsonarismo, como se derrotó a Trump, pero no el trumpismo. ¿Pueden volver uno y otro, Antonio? Bueno, desde luego, si se puede analizar desde el punto de vista la victoria de Lula con los matices, porque a pesar de la victoria, Lula es quizá la mayor figura que todavía existe en América Latina, la mayor figura. Si alguien puede derrotar a Bolsonaro era Lula, ¿no? Creo que es el único. La edad de Lula no deja buenas previsiones para el futuro, porque a pesar de que ser una persona con una capacidad política increíble, no es una persona ya de una edad y que no hay un relevo que se pueda prever, ¿no? Además, Bolsonaro ha conseguido más votos que los que consiguió en las últimas elecciones, y hay otro factor que es bastante preocupante, que es el peso de la Iglesia evangélica en América Latina en general, pero en Brasil en particular, en la que ya el 30% de la población ya es evangélica y tiene una capacidad para impregnarse dentro de la población que históricamente es votante del PT o votante Lula, ¿no? De la gente más pobre. De hecho, el viraje un poco que dio Lula en lo que
respecta al aborto va en esa línea, ¿no? En intentar ganar el apoyo, por lo menos no perderlo, el apoyo de ciertos estratos que pudieran estar entre la Iglesia evangélica. Y además hay que dejar claro también cuál es la manera de... Cuando en redes se veía el mapa, ¿no?, de toda América Latina teñida de rojo con los gobiernos. Uh-huh. En el fondo lo que se está viendo es como América Latina está virando a la derecha. Lo que pasa que de manera coyuntural han ganado los partidos de izquierda, pero si nos fijamos cuáles son los nuevos partidos que han ganado, es decir, o gente como la izquierda de ahora, ni Lula, Petro, Alejandro Fernández, Boric es una socialdemocracia, ¿no? Comparado con lo que había antes, o comparado, no tiene nada que ver con Nicolás Maduro, con lo que hay con Castro, con Ortega, nada absolutamente que ver. Y es que el movimiento de la derecha latina tradicional a la extrema derecha, obviamente acaba moviendo todo, y lo que antes era una izquierda un poco más radical, ahora se convierte en una socialdemocracia moderada, y es lo que se está viendo en América Latina, pero en el fondo... Y aún así se ataca a la socialdemocracia moderada como si fuera el extremismo. Se le sigue llamando como comunismo, izquierda, pero esos movimientos no dejan de ser una aceptación de ciertos marcos que no son propios de la izquierda, ¿no? Porque si la izquierda empieza a defender que unas posiciones más matizadas con respecto al aborto, eso es que han ganado ciertas posiciones esa extrema derechización de América Latina. Sin embargo, la ola va al contrario, aunque hablemos de esos gobiernos que pueden ser no tan de izquierda, aquí llegan los ultras al gobierno de países como Italia, y en América Latina ocurre lo contrario, lo vemos en México, en Argentina, Chile, Colombia, ahora Brasil. Roberto, ¿tú qué crees que ocurre allí distinto a lo que sucede en Europa? Pues yo creo que lo que ocurre distinto es la vida, y lo que ocurre distinto es que ya han visto que quienes pretenden gobernarlos y abusar de ellos es la misma gente que les esclavizó, con lo cual, pero yo creo que lo que sí ocurre, y estoy muy de acuerdo con Antonio Maestre, es que lo que eran movimientos revolucionarios se han convertido en movimientos absolutamente de lo establecido, conservadores, y yo creo que eso es lo terrible, y es que se ha acabado la posibilidad de la revolución. Lo que se está haciendo es poner unos parches para los que además, si las cosas van muy mal, siempre se va a tender a premiar al patrón. O sea, hay un momento en el que, porque es decir, tuvimos la suerte de que Bolsonaro ha sido un desastre como gobernante, pero está esta mentalidad que es muy difícil de erradicar, y es que al final el que manda, el que sabe cuál es lo bueno para ti, el que te da la limosna es el patrón. Entonces los movimientos de ultraderecha van por ahí. La izquierda lo que está haciendo es entrar en una cosa mucho más conservadora, mucho más suave, mucho más sutil, que no va a hacer que el sistema se rompa, con lo cual es una victoria de las derechas y de lo establecido, por mucho que haya una cosmética que haga pensar que hay avances. Pero yo creo que es un fracaso, pero a la vez es un triunfo de la supervivencia, aunque sea del alivio por momentos. Yo creo que el gran triunfo de la ultraderecha en el mundo es que existe la posibilidad de que nos dejen respirar un tiempo y que luego vuelvan con fuerzas renovadas. Es lo único que yo creo que la izquierda o la socialdemocracia es una cómplice perfecta del fascismo, porque se muestra como un oasis, pero luego hay que seguir por ese desierto porque al final son los ganadores. Sí, hay todavía muchísimo trabajo por hacer para que no vuelvan estos oscuros heraldos de la muerte. Como suele decirse, la guerra de clases, la lucha de clases existe y la van ganando ellos. Y hablando de parches, nos vamos a Inglaterra, porque en Downing Street, en el Reino Unido, se ha convertido aquello en una cama caliente y su economía en un problema permanente. To notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Muere la reina más longeva de nuestro tiempo, y mientras una lechuga iceberg aguanta más en un frigorífico que la primera ministra en el cargo. Tras el fin de Boris Johnson y su polémico mandato, la conservadora Liz Truss, que en 2016 había apoyado que Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, pero después pasó al ala más radical de los conservadores que apoyaban el Brexit, llegó al cargo con un plan de bajada masiva de impuestos. I can announce today that we will cut the basic rate of income tax to 19 pence. Ahí escuchamos a su ministro de Hacienda, el primero, porque en 44 días le dio tiempo a tener dos, anunciar un recorte fiscal que puso muy nervioso a los mercados. Un agujero de 50.000 millones de euros en la recaudación hizo que la libra se desplomase, que la prima de riesgo británica alcanzara el nivel de la italiana y que el Banco de Inglaterra tuviera que intervenir ante la pérdida de credibilidad de la deuda pública del Reino Unido. I am a fighter and not a quitter.
En plenas turbulencias, Liz Truss grita en la Cámara de los Comunes: soy una luchadora, no una desertora, pero como última gran estrategia anticrisis propuso resucitar el fracking en su país. Y parece que no cumple la promesa de ser una luchadora y tras esa votación dimite y se convierte en la primera ministra más corta de la historia. En un proceso express, los Tories eligen al ministro de Economía, Rishi Sunak, como nuevo primer ministro. María Ramírez, subdirectora de nuestro medio asociado, el diario.es, y redactora jefa de Internacional, escribió un perfil sobre él. María, crudos días. Hola, buenos días. Joven, millonario, hijo de inmigrantes, hindú y abstemio. Así lo describías. ¿Quién es Rishi Sunak? Así es. Desde luego, antes de todo este lío era una estrella ascendente cuando lo nombraron canciller, cuando lo nombró canciller Boris Johnson. Pero ahora en estos tiempos ha sido un poco la Cassandra del Reino Unido, porque él se presentó a las primarias cuando dimitió Boris Johnson y era el que decía no se pueden bajar los impuestos, no se pueden bajar los impuestos a los ricos, aunque él es un conservador tradicional que siempre ha abogado por impuestos bajos, poco gasto público, pero en estas circunstancias es un tipo bastante pragmático y desde luego alertó de lo que iba a pasar y efectivamente ha pasado porque, como contabas, pues Reino Unido básicamente tuvo que ser rescatado. Ya no está en la Unión Europea, entonces es una operación mucho más pequeñita, digamos, pero es bastante equivalente a un rescate in extremis, ¿no? Y bueno, Sunak desde luego es un tipo conservador, es verdad que llama la atención y bueno, desde luego es un testimonio de lo diverso o más diverso que es Reino Unido que otros lugares, pues sus orígenes migrantes, el hecho de que también pues su religión es importante para él, por eso lo destacamos y es el primer ministro hinduista, ¿no? Y esto llama la atención, pero luego es un conservador bastante tradicional, aunque haya sido más práctico y más realista que Liz Truss. María, 5 premiers han tenido los conservadores desde el Brexit. ¿Esto puede acabar con la hegemonía de los Tories? Sin duda, aquí hay un ambiente de fin de ciclo, porque los Tories están muy divididos, tienen cada día una pelea entre los partidarios del Brexit y los contrarios al Brexit, pero también ahora hay subgrupos, digamos, entre los que han apoyado a Johnson, los que han apoyado, que son pocos atrás, los que apoyan a Sunak, y están bastante perdidos. Sí que es verdad que por el sistema es difícil adelantar elecciones en Reino Unido, porque al final pues depende, es un sistema bipartidista y depende del partido en la mayoría. Según las encuestas, si convocaran ahora elecciones, los Tories perderían con bastante margen, con lo cual pues es difícil que un partido se suicide, ¿no? Con lo cual de momento elecciones en principio no habrá hasta 2024. Es verdad que si hubiera una nueva crisis pues será cada vez más difícil que los Tories elijan y cambien de nuevo de primer ministro, pero desde luego sí que hay un ambiente ya llevan muchos años gobernando, realmente no ha ido bien, ha gestionado muy mal el Brexit. En las próximas elecciones lo que se espera ahora mismo es que ganen los laboristas. Boris Johnson insinuó que podría volver si no funcionan sus sustitutos. ¿Es posible esa vuelta? Boris Johnson está intentando hacer todo lo posible por cumplir su despedida. Está un poco amenazante, que hizo de hasta la vista baby, y desde luego intentó presentarse ahora otra vez a la votación de los conservadores para sustituir a Truss, pero bueno, un poco vio que no tenía suficientes votos, pero vamos, lo va a seguir intentando. De hecho está un poco ahí como la sombra constante de Sunak. Sunak, por ejemplo, no va a ir, o ha dicho que no va a ir a la cumbre del clima de Egipto, entonces Boris Johnson rápidamente ha dicho que él va a ir. Él es diputado, dice que es un tema que le interesa y puede ir, con lo cual en los próximos meses de aquí a que haya elecciones seguramente veremos alguna operación más de Johnson intentando colarse, porque por una cuestión de ego más que otra cosa se ha quedado mal por su salida un poco abrupta. María Ramírez, redactora jefa de Internacional del diario.es. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por cierto, que Ayuso recibió encantada la noticia del recorte fiscal masivo en Gran Bretaña y escribió en Twitter: ¿y cómo piensa el gobierno de Sánchez frenar el dumping internacional?
Un tuit que no ha borrado, por cierto, después del descalabro épico en una de las potencias económicas del mundo. ¿Cómo sale de este hundimiento el dogma neoliberal, Pablo? Pues salvajemente, ¿no? Como suele salir un animal que está moribundo. Desde luego yo creo que, o sea, primero, como homenaje a los pueblos que han sido castigados por el Reino Unido a lo largo de su historia, hay un punto de comer palomitas y ver el hundimiento de los Tories, que creo que no nos podemos negar a nosotros mismos, porque realmente, bueno, yo no creo que se vayan a cumplir esas encuestas de desaparición virtual del partido. Pero este desbarajuste con, digamos, ten cuidado con lo que deseas, que es el Brexit, bueno, pues sintiéndose un poquito irlandés, sintiéndose un poquito escocés, o sintiéndose de todos esos pueblos que han vivido bajo el yugo del Reino Unido, pues da para disfrute. Es una mala noticia, desde luego, para la clase trabajadora británica. Tú has dicho varias veces, Antonio, en Twitter, que el dogma neoliberal ya ha sido puesto en cuestión en Europa, en la Unión Europea. Ahora este hundimiento en Gran Bretaña también lo pone en cuestión. ¿Lo termina de hundir? Yo creo que lo sepulta, ¿no?, el dogma neoliberal, pero en el fondo, además es que lo sepulta con las propias defensas que los neoliberales quieren hacer de lo que ha ocurrido con Liz Truss, ¿no? Durante muchísimo tiempo el debate fiscal se daba en términos maximalistas, diciendo que un partido quería bajar impuestos y otro subir, ¿no? Y que el partido de la derecha liberal, español, liberal cañí, pero bueno, hablaba de que bajando impuestos se recaudaba más, porque al bajar impuestos aumentaba el nivel de la economía y por lo tanto se recaudaba más, ¿no? El intento de justificación del desastre de Liz Truss es que dicen que es que quiso bajar impuestos pero no bajar el gasto, pero además manteniendo el gasto. Algo que son contradictorios en sí mismo, porque si bajando impuestos se recauda más, por lo tanto no tienes por qué bajar el gasto, porque al recaudar más tienes mayor capacidad para poder mantener el gasto o aumentarlo. Es decir, su propia explicación del fracaso de Liz Truss es la negación absoluta del discurso neoliberal que durante tanto tiempo ha dicho que los servicios públicos se pueden mantener porque bajando impuestos se recaudaba más. O sea, es una completa destrucción absoluta del discurso dogmático neoliberal que existía. Y yo creo que para la derecha neoliberal, lo que ha ocurrido con Liz Truss viene a ser como lo que sucedió para la izquierda el discurso impugnatorio a través de Alexis Tsipras. Que Alexis Tsipras, todo el mundo renegó de él cuando le torcieron el brazo los mercados y tuvo que hacer reformas que no quería hacer, y la izquierda prácticamente que le repudió, ¿no? Simplemente por intentar mantener pues un nivel de realidad o de realismo en aquellas medidas que al final fueron impuestas por él, ¿no? Y ahora ha pasado lo mismo. Con Liz Truss todo el mundo está renegando de ella hasta el punto de que el marco en lo que tiene que ver con la política fiscal se ha movido para que el Partido Popular diga que su política es la socialdemócrata de Portugal y de Alemania. Es decir, ahora el PP ya no tiene un discurso neoliberal, tiene un discurso socialdemócrata, o por lo menos dice que su política fiscal es la socialdemócrata. Por lo tanto, obviamente es un torpedo en la línea de flotación de ese dogma, y solo lo pueden mantener aquellos que mueven la portería mucho, es decir, estos que son muy habituales en la derecha liberal, los que intentan mover la portería para ajustarla a sus necesidades. Pero es una evidencia que ha quedado demostrado que si bajas impuestos no recaudas más, y como no recaudas más no puedes aumentar el gasto, por sorpresa. Lo que sea. Roberto, ¿tú cómo has comido palomitas viendo esta caída del dogma neoliberal en Reino Unido? ¿Crees que lo que ha pasado allí ayudará a una reforma fiscal aquí? Ojalá aprendan un poquito la lección. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, antes María decía una cosa que me ha gustado mucho, y es el partido Tory, el gobierno Tory no ha sabido gestionar bien el Brexit. A ver, no había manera de gestionar bien el Brexit. El Brexit como punto de partida era un desastre, con lo cual nadie podía gestionarlo bien, con lo cual menos mal que se le ha venido encima a los Tories, que fueron los que lo pusieron en marcha con una serie de mentiras, de exageraciones y de argumentos que se han descubierto falaces. Por otro lado, y volviendo a lo que decía Antonio, es verdad que por un lado y por el otro es como si la Unión Europea de vez en cuando hiciera grandes publireportajes. Uno lo hizo con Grecia, de cuidadito, no podéis salir del tiesto, y otro lo está haciendo con Gran Bretaña. Es decir, son dos extremos, pero son como esas campañas de la Unión Europea de, mira, nos necesitáis para lo que sea. Y también es cierto que seguramente se asumirá, yo no creo que el dogma neoliberal se caiga con esto, se asumirá que es que son ingleses, conducen por la izquierda, etcétera, pero que aquí se puede seguir poniendo en marcha porque
tenemos mucho más millonarios y somos buenísimos. Yo creo que a nadie se le va a mover porque viven de eso. Roberto, ha sido un placer tenerte en este nido de rojos y de rojas. Espero Pues que para mí quieras también. repetir. Yo, Me gustaría cuando volver. queráis. Fenomenal. Sí. Bueno, él es director adjunto de La Marea, Pablo Elorduy es compañero del Salto, Antonio Maestre va por libre. Mejor. Pero oye, es colaborador insigne Es colaborador de La Marea. Encanta que De esté hecho, con nosotros. Estad atento el lunes a un artículo de investigación que se publica en La Marea. Ah, bueno, pues Ajá. ¿sobre qué? ¿Nos puedes adelantar el tema? No. Qué suspense. Bueno, gracias a los tres por haber estado aquí. Como siempre, es un placer escucharos. Muchas gracias. Un gusto. Nos vamos con la música a otra parte.